Vamos a iniciar esta nuestra última sesión de este curso donde de verdad hemos estado muy contentos de estar aquí, no solamente compartiendo distintas experiencias, reflexiones y análisis en torno al patrimonio, sino también escuchando a distintos colegas, compañeros académicos, portadores, gestores, directivos vinculados con la primera línea del patrimonio a nivel nacional. El día de hoy pues es nuestra sesión de cierre y tiene un par de peculiaridades, y la primera de ellas es que, como se habrán dado cuenta, la maestra Rosa Estela no podrá acompañarnos el día de hoy, sin embargo les hace llegar sus afectuosos y cálidos saludos. Ella justo está en este momento trasladándose al municipio de Cadereyta para hacer algunas prácticas y reflexiones en materia de patrimonio. Y bueno, pues la otra característica es que estamos llegando a nuestro cierre, ¿no? Y como lo habíamos indicado desde un inicio en el programa de sesiones, esta sesión iba a tener la particularidad de convocarnos el día viernes de manera vespertina. Usualmente nos habíamos estado escuchando los días lunes, y bueno, para también ganarle un poquito de tiempo al tiempo y cubrir con nuestras horas en relación a nuestro curso, pues justo la estrategia de mirarnos 2 veces en esta última semana era la opción. Entonces, el día de hoy no solamente vamos a concluir, sino también vamos a hacer un cierre en relación a estas distintas sesiones que hemos llevado a lo largo de este curso, que además nos ha convocado ya desde hace algunos meses y que nos deja con un sabor de boca en relación a todos los temas que nos hicieron falta, a todos los portadores que faltó convidarles y escucharles, a todos los distintos gestores y directivos que todavía nos faltan. Y a partir de ahí voy a iniciar el día de hoy sobre esta necesidad que tenemos que comprender nosotros desde la lógica de la incompletud. Nunca vamos a completar un tema, y eso para nosotros es una esperanza. La esperanza de volvernos a encontrar, la esperanza de seguir construyendo debates y reflexiones, y sobre todo la esperanza de poder seguir articulando a distintos actores que tienen que ver con estas temáticas. Como ustedes se habrán dado cuenta, el patrimonio cultural como un objeto de investigación, y siempre lo hemos mencionado, desborda cualquier disciplina. Y por lo tanto necesita de nosotros en términos de una visión donde podamos acomodarnos con la incompletud, en el sentido de ser muy aprensivos en cuanto a escuchar, que dentro de estas posibilidades que establece el diálogo de saberes, todos nosotros y nosotras siempre tendremos que aportar en esa reflexión. Desde ahí, una de las ideas por las cuales arrancábamos este curso tenía que ver con esta idea de valor, esta idea de que no existe el patrimonio si no existe una idea de valoración en relación a la importancia, en relación a la autenticidad en otros momentos, a la originalidad, a la persistencia, a la continuidad, o por otro lado hacia la innovación, hacia la adaptación, hacia también esa resistencia en términos que suceden en las distintas expresiones o desde el hábitat de los portadores. Desde ahí vamos viendo que la lógica de la valoración pues nos va llevando a un mundo complejo entre la noción de valoración en términos que es diferenciada a partir de los sujetos, obviamente, situados culturalmente, orientados en términos sociales y sobre todo estructurados
en términos, tristemente, de relaciones asimétricas. Es interesante que a lo largo de todas las sesiones fuimos viendo cómo las asimetrías van delineando ciertos modos de relación y que a pesar de que vamos viendo que el patrimonio nos cuenta historias de larga duración, en algunos casos las persistencias, en otros las continuidades van habilitando a distintos sujetos al interior de un territorio o hacia el desplazamiento de los territorios. Cuando vamos comprendiendo esta idea, entendemos que, por lo tanto, la idea de valor es al mismo tiempo que plural y al mismo tiempo que dinámica. Y es por ello que vemos que los dilemas y el conflicto son elementos intrínsecos a la noción de patrimonio. Una de las cosas que hemos destacado desde un principio es que el patrimonio siempre va a establecer tensiones. Tensiones a partir de esta valoración diferenciada entre aquellos que querrán apropiarlo, reivindicarlo, conformarlo, reconstituirlo, reinventarlo, rescatarlo, revitalizarlo, hasta aquellos que quieran enajenarlo, apropiarlo, exfoliarlo o prácticamente establecer una práctica extractiva de ello. Entonces, en estos dos gradientes de tensión, vamos viendo que la negociación, la gestión, la persistencia, esto que también se va comprendiendo como la resistencia desde lo cotidiano, van siendo formas y estrategias, donde por un lado no debemos de marcar en absoluto el papel del Estado, pero tampoco en absoluto el papel de los portadores y tampoco en absoluto el papel que tienen las empresas y el mercado. La noción que estamos sugiriéndoles es una noción mucho más compleja y abarcativa, que pueda desprenderse de las dicotomías entre lo bueno y lo malo, entre el Estado bueno y la sociedad mala y viceversa. Partimos más bien del hecho de que hay Estado con distintos sujetos que tienen voluntad, que tienen capacidad y que muchas veces desde proyectos muy verticales generan procesos muy horizontales de participación. Ya lo veíamos con los miembros del Centro de las Artes del estado de Veracruz, donde a partir de su declaratoria generó un proceso muy interesante de reivindicación de procesos organizativos y autogestivos en la toma de decisiones de su patrimonio. Muchas veces, y eso también queremos hacer el énfasis, asumimos que el Estado y sus instituciones son siempre los culpables de la degradación, de la exfoliación, de los procesos de fetichización que tiene el patrimonio en materia de su normatividad, su regulación y sobre todo de sus formas de gestión. Es por ello que también invitamos a múltiples directivos y múltiples gestores que además no solamente son comprometidos con nobles instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sino también están sometidos a una suerte de tensión que va desde muchas veces el vacío jurídico administrativo, que no es vinculante entre la norma de las unidades municipales, estatales y federales, hasta aquellos que tienen que enfrentarse, por otro lado, con las tensiones, los intereses y los modos de relación de los empresarios. Y eso me parece que es muy particular en materia del patrimonio. Todos tienen algo que decir. Y es interesante cómo vamos viendo de pronto en esa vorágine de los empresarios, de los negociantes, de los mercaderes en materia del patrimonio, que toman como un eje de desarrollo económico que al fin y al cabo va teniendo implicaciones en la generación de cierto tipo, por ejemplo,
de trabajos y cierto tipo de expresiones en términos de bienes y servicios, que por otro lado van modificando los entornos, los territorios y sobre todo los usos y significados. Como se habrán dado cuenta, el esfuerzo que tenemos que hacer para mirar el patrimonio cultural tendrá que ser de desbordar los absolutos, de desbordar las dicotomías y sobre todo posibilitar la reflexión en términos de articular el tiempo y el espacio. Lo que vamos viendo es la gran necesidad que tenemos de leer los procesos de reconfiguración, al mismo tiempo los procesos en términos de la espacialización de la cultura. Uno de los elementos que más me ha gustado a lo largo de estas sesiones es escuchar cómo desde la gran variedad de interlocutores vamos observando que siempre tienen retos y al mismo tiempo dilemas y conflictos. Si se fija, ninguno de los que participó estaba como exento en términos de establecer problemáticas, de establecer las múltiples causas y los múltiples efectos que van teniendo esas problemáticas, pero al mismo tiempo ninguno se cansó también de mencionar los caminos de búsqueda, de creación, de creatividad y sobre todo de esfuerzo. Es interesante que a lo largo de las sesiones la palabra voluntad se convirtió en uno de los elementos que hizo la diferencia en cuanto al modo de sortear la adversidad. Hacer el camino, sortear el camino, es una idea interesante en relación a los múltiples obstáculos que se van presentando, además de manera cotidiana. Si se acuerdan, partíamos de ideas en todas las expresiones, en todas las dimensiones que observamos, ubicadas también en una línea de tiempo de aproximadamente 100 años. Desde la invención de este constructo tan joven, organizativo en términos políticos y económicos que se llama Estado mexicano, que emerge después de la revuelta de 1910 y sienta sus principales acuerdos hasta 1917, vamos viendo que tiene esta capacidad de juventud para mostrar que todavía los modos en términos normativos, los procesos de institucionalización de la norma van modificándose en términos desde un espíritu que exalta la idea de patria y la idea de nación, como bien lo apuntaría Manuel Gamio en su maravillosa obra de Forjando Patria, hasta una nación que, como lo diría Claudio Lobnitz, se va desdibujando frente al crepúsculo de un estado solemne, uniforme y sobre todo monolítico, hasta vincularse directamente con un estado global y neoliberal. Vamos observando que el Estado, como un conformador de relaciones sociales entre el sujeto, entre la comunidad y entre la sociedad, también es un representante indispensable para la comprensión de las nociones de patrimonio. Vamos observando cómo desde el Estado se van institucionalizando, legitimando y sobre todo se van prescribiendo conductas en materia del qué hacer con el patrimonio. Y desde ahí vamos observando cómo a partir de 1940, 1970, la exaltación de lo mexicano a partir de museos, de zonas arqueológicas, de la preservación de la imagen, de centros históricos, así como los distintos gradientes en relación a la exaltación de la memoria, fueron transformándose de una visión gerencial que tenía el Estado en definir aquellos contenidos que generarían unos otros, hasta hoy en día, donde el papel del Estado está más articulado hacia lógicas donde la cultura
es un producto. Vamos observando cómo, por ejemplo, desde los centros históricos, cuando van transformándose sus usos en relación a ubicar al patrimonio como un producto de consumo cultural, se va posicionando de una manera muy estrecha en esta necesidad de desarrollar actividades ligadas hacia el turismo. Como lo fuimos observando en las distintas sesiones, el turismo apareció y no dejó de moverse en cada una de las expresiones. Hablábamos de declaratorias o de reconocimientos de patrimonio cultural intangible, de los centros históricos, de las zonas arqueológicas, de los monumentos, así como de las múltiples expresiones ligadas hacia el reconocimiento de la identidad y de la memoria, y en todos ellos el turismo estuvo presente. Es hoy en día el turismo ese fantasma que camina por las calles y que nos va asustando siempre con el halo de la desigualdad. ¿O es también ese turismo el que va haciendo una catarsis para la reconfiguración de relaciones rancias, locales, de los viejos poderes también colonialistas, clasistas y sobre todo desiguales que también existen entre los contextos locales de donde emerge el patrimonio? Es interesante que cuando lo vamos mirando desde ahí, lo que vamos entendiendo es que el turismo, como una fórmula mágica para el desarrollo de las economías en términos locales o estatales, ha funcionado, pero con un alto costo en términos específicamente de la desigualdad social y sobre todo con una gran huella ecológica. El turismo lo hemos visto y lo hemos ubicado perfectamente como uno de los bastiones que mayor deterioro genera en elementos indispensables para la vida, como lo es el agua. Hemos tenido muy en cuenta el impacto que van teniendo los visitantes en materia del consumo del agua potable, así como en la producción que van teniendo en términos de los residuos sólidos y sobre todo para, en esta última ocasión, de generar nuevas formas de reconstitución del uso de los territorios. A veces hacia un movimiento centrífugo y a veces en un movimiento centrípeto. Cuando hablábamos de ese movimiento centrífugo, hablábamos cómo nuevos sujetos, ahora de carácter internacional, se apoderan o habitan o conviven o significan en los centros históricos, que es cuando hablábamos de los procesos de gentrificación. Y posteriormente el movimiento centrífugo de todas aquellas poblaciones de carácter originario o de carácter histórico que estuviesen asentadas en dichos territorios y que estratégicamente van encontrando en el desplazamiento hacia periferias o hacia suburbios nuevas formas de reconceptualizar, pero también de redistribuir los capitales simbólicos, los capitales en términos organizativos y sobre todo los elementos en términos ecológicos de estos territorios. Desde ahí vamos viendo que no podemos entonces perder de vista que para los estudios integrados o sistémicos del patrimonio nunca dejemos de ver su fantasma, que es el turismo. Siempre que huelan a patrimonio, seguro tenemos el olor a turismo. Y es por eso que nos gusta a nosotros ese eufemismo de patrimonio y mortaja del cielo baja. Y lo decimos en el sentido más irónico, pero con las mismas consecuencias, en términos que usualmente es un proceso inesperado para los portadores, que usualmente tiene consecuencias más allá del tiempo en términos de generaciones y usualmente también va generando una distribución desigual de las herencias. Es interesante que desde ahí
El patrimonio se convierte nuevamente para nosotros en una plataforma que nos da posibilidades de comprender estas continuidades y al mismo tiempo estas rupturas. Sin embargo, ¿hacia dónde van los estudios ligados con el patrimonio cultural, al menos en América Latina? Muchos de ellos van hacia el registro y el reconocimiento de las expresiones, porque como lo diría Manuel Delgado, estamos justo en el momento donde somos testigos del crepúsculo de la diversidad de expresiones culturales. Frente al cisma y la vorágine de la homogeneización, los que estudiamos el patrimonio somos, en muchos casos, los últimos que registran una práctica cultural, una transmisión de conocimientos a partir de la lengua, la vida de los portadores y de los sabedores de alguna región, o el compendio de un patrimonio que se encuentra únicamente en un soporte bibliográfico. Y que desde ahí, por eso, también es hoy en día una de las tareas inminentes y urgentes dentro del patrimonio, el registro de esto que sabemos que puede fenecer en el tiempo. Otro punto interesante de los estudios contemporáneos en materia del patrimonio es aquel que sitúa los distintos dilemas y conflictos. Si se han fijado, esa ha sido nuestra línea temática desde el momento, el minuto número 1 que planteamos este curso. Intentar ubicar los dilemas nos da la posibilidad de comprender al conflicto como una forma de reorganización de poderes. Y el poder, pensando desde un enfoque plural, lo tienen todos y cada uno de los sujetos que convergen en el patrimonio. Sin embargo, el poder siempre estará en disputa, al igual que el patrimonio. Y por lo tanto, se reconfigurarán esas relaciones para no ser desposeído y al mismo tiempo generar procesos emancipativos frente a la norma y la regulación. Otro de los temas que es muy interesante hoy en día en relación a estos estudios del patrimonio cultural son los que sitúan todos los puntos de gestión y de encuentro en términos de las experiencias muy particulares, donde se sitúan actores que muchas veces tienen que ver con colectivos, colectivos de portadores de estas expresiones que han podido salvaguardar, que han podido registrar, difundir, comunicar, incentivar el traslado generacional, porque en muchos de los casos no solamente el patrimonio está en crisis en términos de su reconocimiento desde las instituciones, sino también en crisis desde su reconocimiento en términos intergeneracionales. Estamos justo en ese momento donde los ancianos les ha costado mucho trabajo poder transmitir el significado, la pertinencia, la importancia y la valoración a las nuevas generaciones. ¿Qué pasa cuando sucede un salto de 20 años en relación al manejo de una experiencia o una expresión cultural como un ritual, como una forma de organización social de trabajar la tierra, como una serie de portadores en términos de organizaciones que se dedican a darle continuidad a los sistemas de cargos, por ejemplo? Hoy en día ese es uno de los grandes problemáticas en términos de patrimonio. La gente, dicen en San Miguel Tolimán, ya no quiere tener un cargo porque siempre se endeuda y siempre queda mal. Y al mismo tiempo siempre murmurarán que se queda con el dinero y que saca una posible ventaja. Esta lógica del trabajo de la comunidad, esta lógica del reconocimiento de la ayuda, de la colaboración y sobre todo de la integralidad, es importante no perderla de vista. Desde allí, otro enfoque muy importante hoy en día tiene que ver con los estudios que vinculan directamente al patrimonio en términos
de sus análisis comparativos en regiones histórico-culturales diversificadas. Hay un conjunto muy interesante de estos estudios que establecen paralelismos a lo largo de toda América Latina, donde se comparten procesos terribles como la colonización, la discriminación, el racismo, pero al mismo tiempo la persistencia, la reinvención de la cultura y el rescate de la memoria y la identidad. La gran pregunta para todos nosotros cuando analizamos, por ejemplo, las expresiones virtuosas en materia de gestión, participación, organización y colaboración es saber cuáles son los mecanismos locales que decantan una valoración colectiva de su propio patrimonio, donde progresivamente los portadores van empujando las decisiones hasta convertirlas en procesos normativos. Desde ahí vamos observando que cualquier empuje, cualquier acción en materia de la salvaguarda, de la conservación, será siempre una experiencia que nos lleve a nuevas búsquedas. Es por eso que cuando intentamos localizar la adjetivación del curso de patrimonio cultural, entendimos perfectamente que siempre las búsquedas darán posibilidades de horizontes de gestión, de significación y sobre todo de establecer posibles acuerdos para poder dar un mañana al patrimonio cultural. A lo largo de nuestras distintas sesiones y para ir concluyendo mi participación en este momento, pudimos localizar también un conjunto de portadores, un conjunto de tomadores de decisiones y un conjunto de instituciones. Podemos entender perfectamente que la reestructuración de las responsabilidades sociales, políticas, pero al mismo tiempo culturales de los sujetos, los órdenes del gobierno y de las iniciativas sociales deberán de ser indispensables para un trabajo integrado en materia de patrimonio. Podríamos decir, como lo señala Catherine Walsh cuando habla de la necesidad de la refundación del Estado para construir una autonomía, que en materia de patrimonio necesitamos no solamente refundar el Estado, necesitamos refundar a los ciudadanos y refundar a los ciudadanos desde su individualidad hacia un pensamiento colectivo, un pensamiento, diría Leonardo Boff, desde el cuidado y un pensamiento que vea entre el nosotros una posibilidad que no tiene fronteras de nación o de oficio. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes a lo largo de estos momentos, a lo largo de estas sesiones, y a partir de aquí lo que me gustaría es que pudiéramos ahora hacer una serie de comentarios o algunas reflexiones, sobre todo porque la maestra Frida Orozco me ha recordado que nosotros no hemos tenido ni tampoco hemos acordado una forma de evaluación de este curso. Entonces, me parece que es importante, y justo esta es mi propuesta, que podamos hacer una evaluación de este curso, ya sea pues, haciendo un comentario de alguna de las sesiones que más les interesó o de algunos de los temas que más les interesó, y que a partir de ello podamos nosotros tomar en cuenta esto como su ejercicio de evaluación. Entonces, de lo que se trata en este tiempo que nos queda, que son 26 minutos, es que les vamos a pedir que justo ahora, ya sea de manera escrita o ya sea de manera oral, pues hagan un comentario de aquello que les pareció a lo largo, ya sea de las sesiones o a lo largo de las exposiciones, lo interesante, lo relevante y con lo que se quedan. Con lo que se quedan en el entendido que sabemos que todos ustedes y todas son
gente avesada e interesada en estos temas y que me parece que a partir de ahí podemos hacer una un buen cierre de evaluación de nuestro curso. Muy bien, entonces ya veo por ahí unas manitas levantadas. Le vamos a dar la palabra a Paulina y posteriormente a Manuel. Adelante, Paul. Pues así como va impulsivamente desde lo que sale, me parece que como los alumnos cuando salen de un curso lo que se llevan en la punta de la lengua, eso es lo valioso, ¿no? A veces no se van cargados de todas las lecturas y demás, entonces como que por eso me brota desde lo espontáneo. Para mí el curso fue un ejemplo del modelo pedagógico que puede funcionar en esta nueva normalidad, ¿no? Ni nueva ni normalidad. ¿Por qué? Porque realmente hicieron una curaduría magistral, ¿no? Y la forma de posicionarlo fue a partir de preguntas, ¿no? Y que articulaban, y a veces no, ¿no? Que también eso se vale. Y la verdad es que estuvo, o sea, yo cuando andaba en trayectos y todo, no me podía soltar el celular, ¿no? Porque eso se me hace que ese es el verdadero aprendizaje, ¿no? Eh, nos ha, ¿no?, tirado la ola del mar de la pandemia y me parece que en las cuestiones virtuales, pues ha predominado el reproducir lo presencial, ¿no? Y aquí sí se hace porque hay una parte muy importante de comunicar, ¿no? Pero se hace como, en vez de una colonia Samos de este tamaño, se hace como un pequeño perfume francés, ¿no? Se curó perfectamente lo que tenía que ser. O sea, no sé si lo puedo expresar con toda la fuerza porque se me hizo coherente. O sea, lo que planteaban cuando estaban hablando del turismo, de los museos, de todo esto, era, pues sí, nos movían mucho. Para mí fue fantástico. Yo había entrado un poco al tema de museos, ¿no?, que ahí ronda por el patrimonio desde una perspectiva educativa, pero aquí me abrió a pensar más la complejidad, a ver los retos, pero también ver las esperanzas, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues para mí, 10. Y ya, gracias. Muy bien, muchas gracias, Paulina. Adelante, Manuel. Y posteriormente, María de Jesús. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Pues igual compartir mi impresión sobre pues estas reflexiones que se hicieron. Me parece que se abordaron temas fundamentales y de hecho yo creo que nos faltó tiempo. Incluso sugeriría que de aquí surgiera la propuesta de un diplomado ya que nos permita abarcar otros temas pendientes que quedaron y ampliar las discusiones, ¿no? Creo que efectivamente vimos esta gran diversidad y complejidad del patrimonio, pero también de todos los actores que están involucrados, que no solamente son un sector, una institución, sino son incluso, como bien mencionaste, Alejandro, todos estos personajes, actores sociales que se involucran cotidianamente, algunos de ellos en torno a estos temas, ¿no? A la misma protección, a la difusión, a la conservación y a la reproducción de prácticas culturales consideradas como patrimonio intangible, ¿no? Sí me parece que a mí algo que me llama mucho la atención en torno al turismo, pienso que hacen falta todavía muchos estudios de público para conocer al turista. Es muy complejo y muy diverso, evidentemente, ¿no? Y a veces solamente como su rol social lo implica, van de paso, ¿no? Incluso yo he estado asesorando algunos trabajos en donde les decía a mis estudiantes, o sea, para entrevistar a un turista, no nada más tienes que andar atrás de él, o sea, el turista va a lo que va, ¿no? Si va a una zona arqueológica, no va a dar entrevistas, ¿no? Tienes que buscar una estrategia que te permita realmente conocer a este tipo de turistas, de público, que no solamente está en zonas arqueológicas, está en museos, está en comunidades, está en centros históricos. Aquí, por ejemplo, en Chetumal, Quintana Roo, pues tenemos una serie de monumentos históricos que no solamente por su historicidad, sino también por su
historia local, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos el Monumento al Renacimiento, que es un monumento al huracán Janet, ¿no? Y que para muchos pasa desapercibido porque nada más ven ahí como unas pequeñas estatuas montadas en una glorieta, pero que tiene una trayectoria fundamental, ¿no? Entonces creo que más bien eso, o sea, la propuesta es que este tema se siga trabajando, no sé, insisto, si a través de un formato distinto como diplomado y que podamos ampliar las discusiones para, seguramente nos vamos a volver a quedar con las ganas de seguir discutiendo los temas, pero creo que al menos tendremos este espacio abierto, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que ahí vamos apuntando esta iniciativa con el Colegio de Etnólogos y Antropólogos, que por ahí yo creo que tú conoces muy bien, para que podamos articular también a la Universidad de Quintana Roo. Muchas gracias por el comentario. Y ahora le damos la palabra a Ariadna Hernández. Adelante, Ariadna. Gracias, hola, buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que siendo o tratando de ser muy sintética, yo creo que la estructura del curso en estas pocas sesiones pareciera que sí se hizo un recorrido, ¿no? Por diferentes tipos de patrimonio. ¿Qué he hecho en falta del curso? Bueno, más dinámica participativa, ¿no? Espacio para interactuar con otros colegas, porque yo me quedo con esta grata impresión de que hay compañeros muy, muy talentosos que tienen mucha experiencia, que también nos pueden aportar con su conocimiento, y a mí eso es lo que he hecho en falta. De las sesiones, pues a mí me encantó donde se habló sobre el centro histórico, ¿no? Quizá por mi formación, yo provengo del ámbito de la planeación territorial, la geografía, y entonces pues mi incursión precisamente para estudiar el patrimonio se dio a partir de la investigación sobre centros históricos. De ahí hacia el momento también lo puedo enlazar con una especie de crítica. En términos del tratamiento temático, me parece que seguimos trabajando sobre las categorías clásicas de patrimonio, pero hay categorías emergentes que tienen un reclamo precisamente de una visión multidisciplinar y es más compleja, ¿no? Que solamente ver arqueología, y no por menospreciar en ninguna manera, pero hay categorías que enlazan no solamente arqueología, sino arquitectura y patrimonio industrial y demás. Entonces se están dando estos escenarios cada vez más complejos y no se está tratando. Entonces creo que ahí eso hace falta. Suscribo la propuesta de nuestro compañero de un diplomado. Yo creo y reitero, hay gente muy talentosa dentro del grupo que también podría formar parte. Y de ahí una propuesta es tejer una red de colaboración en diferentes ámbitos. Quizá algunos no estamos actualmente en academia, nos movemos por las circunstancias del momento de manera independiente, pero bueno, lo importante es no perder estos contactos, ¿no? Que yo creo que es muy necesario porque el patrimonio es uno y además todo lo que hagamos en favor de él va a ser para beneficio de todos, independientemente de la región. Entonces hay que trascender esta unidisciplina, pero también la visión unívoca de que es un tipo de patrimonio, y finalmente decir que hay un reclamo sobre la representatividad temática y también geográfica del patrimonio en México. Pues nada más, gracias. Muchísimas gracias, Ariadna, sobre todo por estas muy buenas ideas que nosotros estamos recibiendo con entusiasmo, y sobre todo para desde ahí seguir tejiendo, ¿no? Yo creo que esto que menciona Ariadna es muy importante. Los que estamos aquí estamos convocados por el interés, y el interés desde nuestras distintas trayectorias creo que da para ir construyendo horizontes, no en un futuro lejano, sino para generar iniciativas en el próximo año, sobre todo donde podamos seguir convergiendo. Adelante, Selene. Muchas gracias a todos.
también quisiera ser breve para que nos queden más minutos para alguien más. Bueno, 3 cosas. Uno, pues estoy fascinada con el curso, sobre todo con los invitados, a quienes yo no conocía, había escuchado de nombre solamente, pero bueno, fue realmente una delicia escucharlos a todos y aprendí realmente muchísimo. Entonces, estoy muy contenta también con lo del patrimonio ferrocarrilero. Me dejó realmente, ¿no?, muy emocionada, ¿no?, por mis vivencias en la infancia. Entonces, eso me queda muchísimo de este curso de manera personal. Y la otra cosa era también una especie de sugerencia. En el 2017, perdonen, fue el primer Congreso de Patrimonio Cultural Inmaterial en Pamplona. Y si bien recuerdas, Alex, Miriam Martínez, en ese tiempo mi tesista Otomí y yo fuimos a este primer congreso. Y me parece que podríamos hacer en diplomado o en lo que ustedes quieran, una especie también de un panorama de las nociones de patrimonio, pero a nivel internacional. En ese congreso realmente fue un panorama del patrimonio a nivel mundial, porque fueron gestores, fueron alumnos, fueron profesores, historiadores, antropólogos, etcétera, pues de todo el mundo. Entonces era una visión realmente internacional de cómo se maneja el patrimonio en otros países, no solamente para compararlo con nuestro país, sino para enriquecernos de esas otras nociones de patrimonio, como de una visión internacional o mundial. Y además, con ello voy a que después de ese primer congreso, ¿no?, la organizadora preguntó pues que quién se animaba al segundo congreso y nadie quiso. Entonces mi propuesta es pues agarremos esa idea, contactemos quizás a la organizadora del Museo de Navarra y traigamos ese segundo congreso de Patrimonio Cultural Inmaterial, que es donde me muevo más yo por las lenguas indígenas. Y sería una forma de anclar este maravilloso curso, y ahí está una oportunidad de también de nosotros vincularnos con otros países, con otras formas de ver el patrimonio, y agradecer a ti, Alex, a Rosa Isela y a Rosa Estela y a todos los que estuvieron en este curso. De verdad fue fantástico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Selene. Yo creo que esa es nuestra meta. Un poco también les comento que tras bambalinas, cuando diseñamos este curso en la articulación de la Universidad Autónoma de Querétaro y el INA, era para establecer un camino que tuviese varias paradas en el itinerario. Y esta apenas, desde un principio lo pensamos, es la primera. Queremos plantearles para el próximo año una gran sorpresa a partir de esta iniciativa, sobre todo porque queríamos escuchar si había interés, si había convocatoria para esta clase de temas, y nos vamos ya con el compromiso de seguir generando actividades que puedan no solamente establecer redes con hilos finos, sino mallas con tramas duraderas. Muchas gracias, Selene. Adelante, Mónica, y posteriormente Lucero. Muchísimas gracias. Yo estoy infinitamente agradecida. Como comentaba el doctor Alejandro, es un ejercicio de incompletud. Seguramente todas las ganas que tenemos, los temas, las dudas seguirán no haciendo ruido y darán tiempo para hacer más procesos y proyectos como lo están planteando. Particularmente yo me voy con muchas ideas nuevas, muy agradecida porque incluso el hecho de estar en esta virtualidad nos permitió acercarnos, ¿no?, a distancias que en un proceso presencial a veces hubiese sido difícil, y para nosotros quizá quienes estamos acercándonos a los estudios sobre patrimonio, a las actividades, estar de cerca con quienes son responsables, con quienes están al frente, y conocer su sufrimiento también, ¿no? Porque ya también ellos nos decían, ¿no? O sea, aunque nosotros queremos, este es el lineamiento, esto es lo que hay que hacer, este es el reto que enfrentamos, el reto del recurso, ¿no?, que siempre sigue siendo también uno de los temas ahí pendientes. Eso creo que brinda otra perspectiva de lo que nosotros podríamos haber alcanzado en un esquema súper académico, o que en ocasiones es solo la teoría, el tema y demás. Esa parte me parece algo que les agradezco muchísimo. Para mí era muy emocionante saber que iba a tener una sesión con personas tan importantes, y algo que me llevo yo particularmente desde mi disciplina, no desde
desde la antropología, sino desde el arte, es la visión que tenemos o la experiencia que vivimos nosotros los artistas como divulgadores del patrimonio, ¿no? En estos recorridos turísticos, representaciones históricas, representaciones teatrales de los procesos, en la intervención y en la apropiación de los espacios como llegan a ser los museos y la experiencia que se vive para nosotros cuando habitamos estos espacios como un espacio de desarrollo y un espacio laboral. Me llevo muchísimo esa reflexión y igual me encantaría que este proceso lo pudiesen vivir quienes están trabajando en estas dinámicas, porque ahí hay una deuda pendiente en la divulgación del conocimiento en torno a que incluso a veces se dan mal los datos, mala información, ni siquiera se promueve el hecho del valor, ¿no? Como decía al inicio de la clase el doctor Alejandro, ¿no? A veces se sueltan textos que ni siquiera están llenos de una justificación, ¿no? Etcétera. Entonces, ese sería también como quizá, como decía nuestra compañera, hacer una red de colaboración donde a mí me encantaría que desde que yo viví esa experiencia para mí fue como un tema pendiente de qué estamos haciendo, ¿no? Porque esto no es solo una labor, sino que también es una misión. Y otra cosa que me llevo es justo cómo trabajar la divulgación con niñas y con niños en el sentido de lo que se puede generar con estas nuevas generaciones en torno al patrimonio. Y creo que ahí también me gustaría que de pronto en este diplomado, en estos congresos, poder abarcar, ¿no? Como qué están haciendo, ¿no? Cómo se hace con las niñas y con los niños para quienes estamos al frente de estas actividades, pues poder agarrar fuerza y tener mejores herramientas para acercarnos y seguir creando. De mi parte, yo como siempre les ofrezco toda mi labor y las actividades que realizo para poder articular estas dinámicas de una manera innovadora, interdisciplinaria, creativa y lúdica. Muchísimas gracias, fue excelente estar en este curso. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Moni. Creo que tus comentarios son muy ricos para generar semillas nuevas de posibles búsquedas. Si se fijaron, nos quedan muchísimos temas fuera. Esta fue una primera iniciativa, sobre todo si lo pensáramos en términos, por ejemplo, lo que señala Moni, en los distintos sujetos y sus formas diferenciadas de apropiarse, de significar, de gestionar el patrimonio. Ahora que señalabas el tema de la niñez, de las niñeces en plural, en relación con el patrimonio, una maravillosa tesis que tuve la fortuna de dirigir de Selene Paz Vega sobre los niños y niñas en el patrimonio del semidesierto, de cómo los niños y las niñas ven totalmente distinto las expresiones de patrimonio en relación a los adultos. Para ellos, imagínense, el patrimonio era su familia. Y cuando vemos esas potencias de conceptos, es cuando realmente nos damos cuenta cómo quizá desde la academia, desde la teoría, desde los conceptos o desde la necesidad de la salvaguarda, la regulación, la norma, deshidratamos valores culturales que son muy abarcativos y que desde ahí escuchar a los niños y a las niñas de verdad que es siempre algo cautivador, porque ahí es donde está la creatividad y la persistencia en materia del patrimonio. Muchas gracias, Mónica, y le damos la palabra a Lucero. Adelante, Lucero. Gracias, Alejandro. Gracias a las compañeras y compañeros que estuvieron en este curso. Ha sido, si tuviera que definirlo en una palabra, pensaría en amplitud. Y no porque de suyo no sea un tema suficientemente amplio, sino que es la amplitud que me aportó a mí para el trabajo desde este tema del patrimonio, en el que no es necesariamente donde he pasado más tiempo de mi vida trabajando, pues, ¿no? Como soy nueva en este tema o medianamente nueva, y me ha abierto como unas posibilidades increíbles de mirar, de observar, de ser crítica, pero también de apreciar estos procesos, y creo que me quedo pensando en la idea de las etapas que tenemos en las ciencias sociales para acercarnos al patrimonio, para trabajar en él, para aportarle desde lo que hacemos, y solo por inventar etapas, me imagino una primera en donde estaba siendo muy importante reconocer los lugares, los lugares a nivel internacional, o que esto resonaba como de manera así muy, muy protagónica.
y luego cómo hemos ido caminando hacia el aprecio de lo pequeño, del detalle, de lo intangible, y quizá ahora en una etapa nueva como desde los estudios críticos, ¿no? Y entonces como ya parece que el patrimonio no es solo esta panacea que preserva y salvaguarda, sino que tiene todas estas complejidades que de algún modo pudimos asomarnos en el curso. Pues creo que eso es lo que me aporta como esta idea de etapas y en qué etapa estamos y cómo meterle muchísima intensidad, ¿no? A esta etapa en donde podemos ser críticos hacia estos procesos, que creo que le aportamos desde ahí. Y las fotos, qué bárbaro, las fotos, o sea, la elección de fotos junto con las temáticas y la introducción que aportan Rosestela y tú, Alejandro, de verdad yo la aprecio, la agradezco muchísimo. A mí me encanta ser alumna y tomar clase y cuando eso no vale la pena, es chale, ya le dediqué tiempo, ¿no? Entonces, realmente aprecio como la construcción temática junto con las fotos, las presentaciones, hay mucho trabajo detrás. Lo agradezco y lo aprecio y es todo. Muchísimas gracias, Lucero. De verdad que esos comentarios son para nosotros oxígeno para seguir respirando. Una de las cosas que acordamos Rosestela y yo cuando diseñamos esta idea es que siempre había que mostrar desde un trabajo muy minucioso, imágenes muy selectas, pero que además fueran articuladas con la exposición, que no fuese simple y sencillamente un pase de imágenes fuera de contexto, sino más bien poder hacer estos dos diálogos, ¿no? Entendemos que siempre la pedagogía por una pantalla donde todo es plano, al final las imágenes son las que te atrapan, quedarnos con imágenes, quedarnos con esa huella, ya no solamente de la idea, del concepto, sino una imagen que además nos signifique. Eso me pareció que también era importante y con mucho gusto hicimos con todo cariño estos procesos introductorios de los abordajes. Muchísimas gracias, Lucero. Adelante, Mónica. Sí, gracias. Perdón que no prenda mi cámara, mi internet verdaderamente está muy chafita el día de hoy. Entonces, bueno. Yo, igual que Moni Durán, cada una de las sesiones traté de traer agua para mi molino, ¿no? En términos de mi formación como bióloga. Y digamos que cada una de las sesiones fui pensando cómo esto podría traducirse también a estos espacios de conservación del patrimonio natural, que son las áreas naturales protegidas, ¿no? También ahí creo que hay todavía un espacio de posibilidad para explorar, ¿no? Pero entonces me queda claro cómo estas áreas naturales protegidas que están pensadas bajo esta misma idea de preservación de un patrimonio, cuando se materializan, pues no solo preservan, ¿no? Últimamente se han vuelto prácticamente centros turísticos, ¿no? Sobre todo ahora que lo ambiental toma una gran relevancia, importancia, ahora con lo del COVID muchísimo, ¿no? Estos espacios fueron lugares elegidos y predilectos pues para salir, ¿no? De alguna manera a hacer el turismo que no se podía dentro de las ciudades, ¿no? Como espacios muy socorridos con todas las eventualidades que eso implica, ¿no? Cuando se hablaba acá en los ejemplos del turismo, yo pensaba, sí, ocurre exactamente lo mismo también en las áreas naturales protegidas, ¿no? Me quedo como con 3 puntos que me parece que son muy interesantes de reflexionar y que quizás son como medulares a la hora de hablar del patrimonio cultural o natural, que es este asunto de las voluntades, con lo que justo hoy hablaba Alejandro, ¿no? Las voluntades políticas, pero también de quienes diseñan estos espacios de conservación, de quienes usan estos espacios, ¿no? La gestión alrededor de ello. El segundo sería la diversidad de actores que están conjugándose en ese mismo espacio. Y la tercera sería la importancia de la escala local, ¿no? Porque acá sí hubo algo muy interesante
fue esta presentación recurrente y continua de casos, ¿no? Y en los casos uno puede entender esta complejidad, cómo se articula en los casos particulares, ¿no? Y me queda muy claro, pues, que hay un problema complejo, ¿no? Que no se resuelve con el simple hecho de decretar algo como patrimonio, ¿no? Como área natural protegida o como centro cultural o tal, ¿no? No se resuelve con eso, es mucho más complejo y vale la pena la reflexión alrededor de ello, ¿no? Me gustó mucho el curso, este asunto de tener los casos y de quienes trabajan en esos espacios, me parece que fue muy, muy rico y será muy fructífero. Gracias. Muchas gracias, Moni. Un poco en números. El día de hoy que estábamos haciendo ya la posible lista para las constancias de los invitados, tuvimos 20 invitados a lo largo de este curso. No se sintió, pero al final de cuentas fue un curso bastante robusto en términos de participación. Obviamente, cuando estábamos viendo, también tuvimos representatividades de distintas regiones del país, pero también de distintas actividades relacionadas con la gestión del patrimonio. Obviamente nos gustaría tener más participación de portadores, ¿no? Porque yo creo que siempre la polifonía en cualquier diálogo es la que enriquece, ¿no? La búsqueda de voces muy plurales, de voces diversas, tendrá que ser también parte de estas nuevas búsquedas en materia de conjuntar nuevas expresiones en relación a la crítica, a la experiencia y a la trayectoria vinculante con el patrimonio. Le damos la palabra a Silverio. Adelante, Silverio. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Buenas tardes, saludos a todos. Soy Silverio. Bueno, yo lo que recupero del curso y la reflexión que me llevo, pues tiene que ver un poquito en el ámbito que me desempeño. Yo ahorita trabajo en el sector forestal, en una área natural protegida, y pues bueno, mi reflexión va orientada hacia ese impacto que pueden tener estas declaratorias en la cotidianidad y en el vivir, ¿no? de las personas que habitan dentro de esos espacios reconocidos, ¿no? O que se encuentran regulados bajo un instrumento diseñado para la salvaguardia de los recursos o del territorio que está en el que pues ellos habitan, ¿no? Me llevo a reflexión sobre todo una idea que se mencionó en una sesión acerca de que, bueno, hay gente que inscribe su patrimonio, ¿no? Dentro de los padrones. Sin embargo, creo que también hay que también, bueno, podemos observar, ¿no? Desde dónde se están creando o se están proponiendo estas declaratorias, y pues también voltear a ver aquellas voces disidentes, ¿no? Creo que también bueno, todos estos instrumentos implican que va a haber personas que no están de acuerdo en la regulación, por ejemplo, en este caso, pues de algunos recursos naturales, ¿no? Como por ejemplo la madera, y que pues pueden orillar a ciertos dilemas como tala ilegal, caza de especies protegidas, ¿no? O recolección de flora también protegida. Entonces, creo que me llevo eso para seguir reflexionando. Evidentemente, como se mencionó al principio, pues no es un tema que se agote en un curso. Sí me gustaría seguir profundizando un poco más, y pues bueno, saber cómo a partir de estos conocimientos, pues aprovecharlos y desempeñarnos mejor, ¿no? Desde nuestras trincheras, por así, para pues beneficio no solo de la población, sino también pues de la intención que conllevan todos estos instrumentos, ¿no? Que a final de cuentas también reconocen la importancia del patrimonio. Gracias. Muchísimas gracias, Silverio. Creo que has tocado un punto importante que también ya lo había
dejado entrever Mónica, ¿no? Las declaratorias que persiguen estas lógicas de cuidado, de salvaguarda, siempre tendrán sus aristas. Siempre este espíritu benevolente en el sentido de la búsqueda de la preservación, de la búsqueda de la conservación, siempre tendrá esas grandes aristas y obviamente estas aristas siempre van a generar tensiones y habrá población que se vea afectada. Si nosotros pudiéramos también enunciar los afectados del patrimonio, encontraríamos en cada una de las expresiones un conjunto bien diferente y aglutinante de distintos afectados en materia del patrimonio. Usualmente la palabra afectación la escuchamos con otros procesos más complicados como la minería, como los procesos de los proyectos extractivistas, los megaproyectos, pero cuando decimos afectados por las declaratorias de patrimonio, es cuando de repente tenemos que iluminar de una manera mucho más crítica nuestros posicionamientos en relación a ver todas las implicaciones que se van generando, no solamente en el espacio, sino también a lo largo del tiempo. En ese sentido, por ejemplo, la edad de las declaratorias de patrimonio cultural intangible, que lo veíamos, que tienen un poquito más de 10 años algunas, ya nos están mostrando ejemplos como lo señalaba Lucero en el caso de estudio de San Antonio de la Cal, en el semidesierto, ya evidencia fuerte y concreta de estas implicaciones. Muchísimas gracias a Silverio por el comentario y obviamente no quiero dejar de felicitarte, de celebrarte por esa mención honorífica en el premio Fray Bernardino de Sahagún en los premios INA a nivel nacional. Muchísimas felicidades, Silverio. Estamos nuevamente, lo señalo, muy contentos por ese gran logro que has tenido y obviamente muy orgullosos de haber participado y de haber aprendido en este proceso de investigación. Muchas gracias. Muy bien, por ahí tenía otra manita levantada, solamente que ya no la estoy viendo. Entonces, no sé si alguien más que tenga la manita levantada, sino para comenzar a dar lectura a también los apuntes que ya veo que han sido muy generosos y generosas en el chat y no quiero no leerlos. Entonces, si por ahí alguien más va a querer tomar la palabra, vaya levantando su mano, pero mientras voy haciendo lectura a los comentarios. Muy bien, de Iván Moramuro, hola a todas, todos considero que un aspecto fundamental fue la amplia perspectiva local con ejemplos concretos desde los diferentes lugares e instituciones. Muchas gracias, Iván. Asimismo, Diana Patricia García Tello, una de las aportaciones que considero me aportó fue conocer la opinión de primera mano de los actores que están involucrados en torno a los temas. Sin duda, la problemática del turismo es compleja e invita a pensar en propuestas alternativas. Gracias por el curso. También nos escribe Zuleima Rivera. A mí me pareció muy interesante la cualidad educativa del patrimonio en todas sus dimensiones y representaciones en la memoria biocultural, por ejemplo. Entiendo a la educación desde una perspectiva reivindicadora y reivindicante, no necesariamente formal, y que se construye desde lo local. Tomar en cuenta esa perspectiva y ponerla en práctica me parece una arista para hacer frente a muchas de las problemáticas que aquí revisamos. Muchas gracias por todos. Asimismo, también el comentario de Azucena Rivera es gracias por el curso. Un punto a destacar fue el ir y venir de la discusión en casos ubicados en zonas rurales y en zonas urbanas a lo largo de todo el país, así como los puntos de comparación entre lo local y lo global. Nos dejó ver la pertinencia a dialogar entre múltiples actores involucrados en prácticas, gestiones y acciones en torno al patrimonio. Muchas gracias, Susi, por el comentario. Adriana Terben, buenas tardes. Fue muy interesante conocer las experiencias, pero también reflexiones y opiniones
de las personas que están directamente involucradas con la administración del patrimonio y la necesidad de mirar de manera más amplia e integral la administración del patrimonio y que la participación de la sociedad es fundamental y en ese sentido construir el compromiso que la sociedad debería de tener en cuanto a su relación con el patrimonio y no sea solo de consumo y folclorización. Ahora doy lectura al comentario de Patti Mandujano. En lo particular me gustó muchísimo todo lo abordado en el curso. Conocer las perspectivas de distintos especialistas. Me quedo principalmente con las aportaciones sobre la resignificación del patrimonio urbano arquitectónico dentro del turismo cultural. Sin duda estaré al pendiente sobre la continuidad de este curso. Saludos a todos. Muchas gracias, Patti, por tus comentarios. Ahora doy lectura al comentario de Eduardo Solorio. El curso mostró ejemplos, estrategias y enfoques para el estudio del patrimonio, destacando la voz de los actores, comunidades y gobiernos. Muchas gracias. Asimismo, hago lectura al comentario de Yasmín Díaz. Doy asignaturas de Patrimonio de México y Patrimonio Cultural de México en las carreras de Turismo Alternativo y Turismo y Hotelería. Y descubrir cómo ven las nuevas generaciones las dinámicas que se generan en el norte de Quintana Roo en relación al patrimonio y el ámbito en que se desarrollan son un campo amplísimo para nuevos abordajes. Mi formación desde la antropología se dio un frentazo con esa mirada que se tiene de los productos turísticos. Entonces, este espacio de reflexión y aprendizaje me ayudó a poder entender todos los frentes vistos desde miradas de grandes expertos. Al final del semestre, mis alumnos me decían que no tenían idea que el patrimonio abarca tanto más que las zonas arqueológicas. Así es que yo feliz de que esto continúe. Muchísimas gracias por el comentario a Jazmín. Ahora doy lectura al comentario de Jorge Abraham López Colchado. El curso, a mi parecer, estuvo muy completo. Yo me llevo estos temas vistos en el seminario, que al patrimonio cultural aún le falta mucho por trabajar en cuestión de su salvaguarda, ya que aún se han creado y desarrollado algunas estrategias para su preservación, conservación y difusión, son insuficientes y ahí es donde las autoridades de gobierno y algunas instituciones dedicadas a la protección de la cultura pueden acercarse a la sociedad y trabajar en conjunto en beneficio del patrimonio. Luego vienen comentarios de felicitaciones a Silverio de parte de Lucero, de parte de María de Jesús, de Mónica, de Carolina también nos dice que está muy interesada en seguir un curso más. Isaura Cecilia García, muchas gracias, el curso excelente por la alta calidad de los ponentes. También nos deja, también nos deja la tarea de seguir comprometidos y mantener enfoques multidisciplinarios. Esperaré la continuidad del curso. Muchísimas gracias, Isaura. Asimismo, doy lectura al comentario de Darío Olvera. Fue muy grato tomar este curso, aun sin ser especialista en patrimonio. Gracias por darle diversidad al curso desde los puntos de vista de cada experto y desde los diferentes lugares. Me quedo con todo el aprendido y creo que los retos siguen desde cada trinchera. En mi caso, me quedo con el papel que tenemos como docentes de fomentar el cuidado, el reconocimiento y la preservación del patrimonio con las generaciones más jóvenes, promover visitas de las zonas turísticas, arqueológicas y museos que tengamos cerca, pues de ellos podemos ver aplicadas varias de las estrategias que se abordaron en el curso. Los niños aprenden mucho con lo que ven. Es que llegó otro comentario y me movió. Con lo que ven y explicarles el contexto. Aunado a la explicación que dan a cada lugar, hace de la experiencia de aprendizaje algo muy fructífero. Muchas gracias, Darío, por el comentario. Y bueno, no sé si alguien más quisiera tomar la voz para hacer algunos últimos comentarios para ya hacer nuestro cierre de clausura de este curso. Adelante, Ariadna Hernández, por favor. Sí, gracias. Bueno,
Aprovechando estos últimos minutos, solamente comentarles y a la vez hacer una invitación. En el año 2020, interesados, ¿no? En temas de patrimonio que vienen trabajando desde la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, de la Asociación Restauradores Sin Fronteras, ¿no? Que también es una ONG internacional dedicada a trabajar temas de cooperación al desarrollo, y la propia ENCRIM se une. Se organizó un seminario permanente que intitulamos Sociedad, Patrimonio y Territorio. Ahorita, bueno, por fin de año se han cerrado las sesiones, pero el próximo año vamos también a seguir trabajando. Son reuniones bimensuales, y entonces pues quiero aprovechar el espacio para invitarlos, ¿no?, a adherirse a este seminario. Realmente lo que estamos creando es un espacio también para la reflexión, para intercambiar conocimientos, experiencias, ¿no? Estamos aprendiendo de diferentes perspectivas y de estas nuevas categorías, y precisamente por esta inquietud también lo que se propuso y se derivó del propio seminario es un congreso internacional que se va a celebrar del 25 al 27 de mayo de 2022, que se intitula Nuevas categorías sobre patrimonio cultural de la UNESCO. Creo que puedo tomar el correo del curso y hacerles llegar la invitación por si es de su interés, y a su vez, si ustedes lo consideran pertinente, compartirlo también con los compañeros del grupo. Nada más. Muchísimas gracias, Ariadna. Creo que estos espacios son específicamente para esto, ¿no? Para poder complementarnos, para poder compartir. Como lo hemos señalado en otros momentos, lo que mejor podemos hacer por el patrimonio es sumar desde caminos diversos, experiencias distintas, trayectorias distintas, porque desde ahí es donde nos enriquecemos y vamos convirtiendo cualquier acción en una posible hazaña en materia de salvaguarda. Aquí también aprovecho nuevamente para dejarles el link del sitio donde están albergadas todas las sesiones que hemos tenido. Es el sitio de nuestro canal de YouTube, obviamente, al cual no me cansaré de invitarles a que se suscriban, a que nos sigan en esa plataforma, a que para cualquier consulta, obviamente todos los materiales están a libre acceso, a libre disposición de todos ustedes y del público abierto en términos generales. Los pueden utilizar en apoyo a la divulgación, a la reflexión académica en esta materia vinculante con el patrimonio. Asimismo también, ahí no solamente van a encontrar aquellas sesiones relacionadas con nuestro curso de patrimonio cultural, sino también tienen a la disposición todas las sesiones de otros cursos que hemos dado con otros colegas, como por ejemplo La Ciudad y lo Urbano, con el maestro Omar Toscano, un querido arquitecto, urbanista, historiador del arte, donde trabajamos también elementos, obviamente, que fueron llevándonos hasta los centros históricos de las ciudades y el turismo, para si alguien tiene interés, ahí también está en estas listas. Finalmente también están las distintas sesiones de otra iniciativa maravillosa que junto con la doctora Eva Fernández hemos realizado, que también son sesiones en las cuales tuvimos conferencias magistrales del Semillero Internacional de Investigaciones Interdisciplinarias. Todas ellas a libre disposición de ustedes para que las consulten, las sigan, y si quieren estar enterados y enteradas de nuestras distintas actividades a lo largo de este Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, que ha sido la plataforma junto con la Coordinación de Educación Continua de la Facultad de Filosofía, donde hemos estado lanzando estas iniciativas y donde vamos a seguir creando y sobre todo trabajando para todos y todas ustedes. Obviamente quisiera que esto perdurara más y más tiempo. Ya nos fuimos un poquito más del tiempo de la hora
planeada. Les agradezco muchísimo a todas, a todos por su paciencia, por su generosidad en sus comentarios y sobre todo por esta voluntad e iniciativa de no solamente haber realizado con esplendencia y en un grado de excelencia este curso, sino también por tener ese ánimo y voluntad de continuar en otras etapas a lo largo de un futuro cercano. No me queda más que agradecer también a la maestra Frida Orozco por siempre darnos estructura, estrategia y de manera disciplinada. Frida, de verdad, muchas gracias. Mi reconocimiento a la organización, a la gestión y a todo lo que sucede detrás de bambalinas de este curso. Créanme que necesita muchísimo esfuerzo, muchísimo orden, que en veces ni la maestra Rosestela ni yo tenemos, pero Frida siempre nos pone en orden para que estemos listos, estuviéramos listos a las 5 de la tarde puntuales frente a viento y marea. Muchísimas gracias, Frida, por tanta generosidad en tu trabajo, tanto empeño y tanto gusto que pones a cada una de tus actividades. Muy bien, pues siendo las 18 horas con 21 minutos, damos por concluido este maravilloso curso Patrimonio Cultural, Abordajes, Búsquedas y Controversias. Muchas gracias a todos y a todas. Ha sido una experiencia maravillosa haber estado con ustedes. Muchas gracias.